Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes aquí en Chilpancingo, Guerrero, República Mexicana, unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 9 versos 35 en adelante. Capítulo 9, verso 35 al 41 dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Esto fue al hombre o joven ciego al cual Jesús había sanado, le había dado la vista. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, de la sinagoga, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta que todo ser humano necesita contestarse a sí mismo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Por qué es necesario creer en nuestro amado Señor Jesucristo? La importancia de creer en nuestro amado Señor Jesucristo es tan grande que ninguna persona puede vivir eternamente si no cree en nuestro amado Señor Jesucristo. Vean, no es solamente decir: yo creo en Jesucristo. Es realmente creer en Jesucristo de todo corazón y recibirle como su Salvador, lavar sus pecados en su sangre y recibir su Espíritu, y así obtener el nuevo nacimiento. Porque
Dios da el Espíritu a los creyentes en Jesucristo. Y eso ocasiona en la persona el nuevo nacimiento, produce el nuevo nacimiento en la persona. Por eso es que Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que, capítulo 3 de San Juan, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Se requiere el nuevo nacimiento para la persona entrar al reino de Dios o reino de los cielos y venir así a ser parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Y para nacer de nuevo se requiere creer en nuestro amado Señor Jesucristo y lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Y ahora vean todos los beneficios que hay para los creyentes en Cristo. Sus pecados son perdonados y borrados, quitados por medio de la sangre de Jesucristo. Y la persona recibe el Espíritu de Cristo y obtiene el nuevo nacimiento, y así obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión, de otra dimensión, la dimensión que es el paraíso. Y para el día postrero, miren lo que Cristo ha dicho para esas personas, capítulo 6, verso 40 de San Juan: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es vida eterna lo que reciben los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, y tiene la promesa de que en el día postrero, si sus cuerpos físicos han muerto, serán resucitados en un cuerpo eterno y glorificado. Y si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten y los vemos, entonces seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes las grandes bendiciones que hay para los creyentes en Cristo. Estas bendiciones solamente pueden ser alcanzadas creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué será de los que no creen? Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de los que creen en Él y de los que no creen en Él. En San Juan capítulo 3, verso 14 en adelante, o 13 en adelante, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de que será levantado en la cruz. Este es el cumplimiento de eso que dice ahí. Así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, y toda persona que miraba esa serpiente de bronce y había sido mordida por serpientes venenosas, quedaba sano al mirar a esa serpiente, porque el juicio divino que estaba sobre la persona al ser picado por las serpientes a causa del pecado del pueblo, ese pecado y ese veneno era transferido a la serpiente de bronce. Vean ustedes, porque la serpiente de bronce representa el juicio divino ya juzgado, y ya estaba juzgado en aquella serpiente de bronce el pecado.
del pueblo, por lo tanto el juicio divino había caído sobre esa serpiente. Y eso es lo que sucede cuando Cristo, al ser levantado en la cruz del Calvario, y las personas por la fe miran a Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros, y ven que Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, murió por nosotros. El pecado nuestro está sobre Jesús, porque Él murió por nuestros pecados, Él tomó nuestros pecados, y por lo tanto el juicio divino que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo allí, en la cruz del Calvario. Y la persona por la fe queda libre de sus pecados y queda libre del juicio divino. Vean, con su sangre Él quita nuestros pecados y somos justificados ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. Así quedamos al ser lavados por la sangre de Cristo. Sigue diciendo, vean, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién entonces no se perderá? El que cree en nuestro amado Señor Jesucristo, cree en su obra de redención en la cruz del Calvario, y lo acepta, lo recibe como su Salvador, y confiesa sus pecados a Cristo, arrepentido de sus pecados, y lava sus pecados en la sangre de Cristo, y luego recibe el Espíritu de Cristo. Esa persona nunca se perderá. Esa persona tiene vida eterna. Dice, pero el que no cree, ese sí se perderá porque no creyó. Por incrédulo, los incrédulos no pueden entrar a la vida eterna, solamente los creyentes. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahora leemos el mismo capítulo 3, versos 31 al 36, donde dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no verá la vida, no verá la vida eterna, no vivirá eternamente. No tiene derecho a vivir eternamente porque no ha creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Salvador, el cual, como el Cordero de Dios, murió
en la cruz del Calvario. Vean la presentación que hizo Juan el Bautista acerca de Jesús en el capítulo 1 de San Juan, versos 29 en adelante. Dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu de Dios, o vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Esos dos discípulos eran Juan el apóstol y Andrés el hermano de Pedro. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Vean cómo Juan el Bautista conocía el programa divino de la venida de Cristo como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo iba a salir de Egipto, la noche antes de salir de Egipto, la muerte estaría pasando por Egipto y morirían todos los primogénitos en Egipto. Pero Dios le dijo a Moisés que cada familia tomara un cordero de un año, lo tomaran el día 10 y luego lo sacrificarían en la víspera de la Pascua, y colocarían la sangre sobre el dintel y los postes de las puertas de sus hogares, y el cordero lo asarían en fuego y lo colocarían dentro de los hogares y lo comerían en sus hogares. Cada familia tomaba un corderito y así, y tendrían una cena esa noche. Y durante esa noche, a la medianoche, la muerte pasaría por Egipto y morirían todos los primogénitos, pero en los hogares donde estaba la sangre del cordero colocada sobre el dintel de los postes, no entraría ahí la muerte y no morirían los primogénitos o el primogénito de esa familia. Y ahora vean esta revelación, la revelación del Cordero Pascual la tenía el pueblo hebreo, el Israel terrenal. Y esta revelación le fue dada por el profeta Moisés al pueblo hebreo, la cual él recibió de Dios. Y esa era la manera o la forma para la preservación de la vida de los primogénitos. Y ahora en el Nuevo Testamento, San Pablo nos dice en Primera de Corintios, nos dice acerca de Cristo. Vean, verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Esa fiesta de la Pascua que el pueblo hebreo luego celebraba en memoria de aquella Pascua que ellos tuvieron en la víspera de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Vean ustedes, ellos después, todos los años, el día 14 de mes primero de cada año, ellos tenían la Pascua, celebraban la Pascua en memoria de aquel gran evento allá en Egipto, en donde los primogénitos de los hebreos fueron librados de la muerte. Y esa fiesta que ellos celebraban era en memoria de aquella primera fiesta que ellos habían celebrado, pero también era una celebración profética de algo que más adelante Dios cumpliría en su programa, en donde vendría el Cordero de Dios, el cual sería un hombre y el cual fue Jesús, el Hijo de Dios, y moriría para la preservación de la vida de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Sin la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, ningún escogido de Dios, ningún primogénito de Dios podía vivir eternamente. Tenía que morir. Todo primogénito de Dios tenía que morir. Pero Cristo murió por nosotros, así como murió aquel corderito que tomó cada familia, murió. Y su sangre fue aplicada en el dintel y los postes de las puertas de sus hogares. Y el cordero fue colocado dentro y fue comido por la familia. Y así se preservó la vida de los primogénitos de cada familia hebrea. Esa revelación no la tenía el faraón, ni las religiones que tenían allí en Egipto. Por lo tanto, la muerte cuando vino sobre Egipto, murió todo primogénito de los egipcios, vean, por no tener la revelación del Cordero Pascual, siendo sacrificado y su sangre aplicada en el dintel y los postes de los hogares, de las puertas de los hogares, y el Cordero siendo asado y comido dentro. Ahora, Cristo en el Nuevo Testamento dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. Está él tomando el tipo y figura del Cordero Pascual, que tenía que su sangre ser aplicada y su carne ser comida. Y ahora vean, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero Pascual para su sangre ser aplicada en la puerta del corazón de cada hijo e hija de Dios. Y estará esa sangre aplicada en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo es la puerta. Ahí tenemos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y cubrió su cuerpo, se derramó a medida que iba sangrando. Y vean, Cristo, la puerta, está cubierto con la sangre de la expiación, la sangre del Cordero Pascual. Y ahora, todo primogénito de Dios tiene una forma de escapar de la muerte. Ahora, no es la muerte física solamente, es la muerte en cuerpo, espíritu y alma. Por lo tanto, para escapar de esa muerte, se requiere el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, su sangre estar aplicada en nuestra alma y estar comiéndonos el Cordero Pascual.
a Cristo. O sea, creer en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador, creer en su obra redentora en la cruz del Calvario y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir la vida de la sangre que es el Espíritu Santo, tener el Espíritu de Dios en nosotros y así haber obtenido el nuevo nacimiento y así tener vida eterna. Ahora vean la importancia de creer en el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Leímos y vamos a repetirlo aquí, San Juan capítulo 5 verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 6, verso 40 de San Juan dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí podemos ver las grandes bendiciones que hay de parte de Dios para los creyentes en el Hijo de Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo. Y todos los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, vienen a este planeta Tierra en cuerpos mortales, nacen en medio de una raza caída, la cual cayó en el huerto del Edén y cayó de la vida eterna, y entró la muerte a la raza humana, y por consiguiente toda persona que nace en este planeta Tierra nace en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y obtiene un espíritu del mundo, de la quinta dimensión. Por lo tanto, la persona viene a vivir a un valle de sombra y de muerte. Pero vean ustedes, aunque es un valle de sombra y de muerte, en donde la muerte está pasando por este planeta Tierra en medio de la raza humana, y mueren primeramente espiritualmente los seres humanos, y después morirán eternamente, para siempre, después que sean juzgados. Ahora, para el ser humano hay una esperanza de la cual se puede agarrar con fe para no morir, no dejar de existir, sino vivir eternamente. Y es el Hijo de Dios Jesucristo, el cual vino a este valle de sombra y de muerte y tomó nuestros pecados como Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario y llevando así nuestros pecados, esa fue la forma en que se hizo mortal. Y al morir por nuestros pecados, el juicio divino que tenía que venir sobre nosotros cayó sobre él. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos el derecho legítimo de vivir eternamente al reconocer a Cristo, recibirlo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, porque ya Él pagó por nuestros pecados. O sea que la muerte que nosotros teníamos que recibir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, la recibió Cristo por nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora no tenemos que morir,
sino tenemos derecho a vivir eternamente. Ahora, por cuanto el cuerpo físico vino por medio de papá y mamá, en medio de una raza caída, por consiguiente viene de la descendencia de Adán. Y en Adán todos mueren, todos son mortales. Y ven ustedes, por cuanto el pecado entró en el huerto del Edén, en la pareja Adán y Eva, sus descendientes vienen a ser mortales a causa del pecado. No tienen vida eterna, no pueden vivir eternamente, no pueden nacer y seguir viviendo eternamente. Ni siquiera Adán pudo vivir eternamente. Después que él pecó, entró la muerte, y por eso se nace en esta tierra como un descendiente de Adán, de una raza caída, para vivir una temporada, vivir, comer, trabajar y dormir, y después morir. Pero en este valle de sombra y de muerte vino Cristo y murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, llevando nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente. Y creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, y lavando nuestros pecados en su sangre, y recibiendo su Espíritu Santo, obtenemos vida eterna. Y aunque nuestro cuerpo físico muera, no hay ningún problema. Es que el cuerpo físico es mortal a causa de que vino por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Pero así como Cristo nos ha dado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, al creer en Él y recibir su Espíritu Santo, nos dará un cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, con el cual viviremos por toda la eternidad. O sea que para los creyentes en Cristo está la promesa de un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, en el cual entraremos a eternidad física también, y viviremos con Cristo por toda la eternidad, y reinaremos con Cristo, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, porque nos ha lavado con su sangre todos nuestros pecados, y así ha quitado de nosotros todos los pecados. Ahora vean ustedes la bendición y privilegio grande que hay para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Son los únicos que tienen derecho a vivir eternamente, porque sus pecados han sido borrados, quitados, y si no hay pecado, entonces hay vida eterna. Por causa del pecado, el ser humano perdió el derecho a la vida eterna. Y ahora, al ser quitados los pecados por medio del sacrificio de Cristo, el ser humano entra de nuevo a la vida eterna. Entra de nuevo a la vida eterna, obteniendo el nuevo nacimiento primeramente, y obteniendo un cuerpo eterno de la sexta dimensión, y luego obtendrá un cuerpo físico eterno y glorificado en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero no sabemos en qué año de ese tercer milenio de Cristo hacia acá, o séptimo milenio de Adán hacia acá. Pero no hay ningún problema. Lo importante es estar creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, habiendo lavado nuestros pecados en su sangre, y habiendo recibido su Espíritu Santo, y manteniéndonos escuchando su voz, ubicados en la edad correspondiente a este tiempo final. Y así, oyendo su voz, hablándonos en este tiempo final,
todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. La voz de Cristo es esa gran voz de trompeta o trompeta final, hablándole a Juan el apóstol en el día postrero. Es la voz de Cristo para el día postrero, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y así confirmándonos en la fe en Cristo el Hijo de Dios, y siendo preparados para ser transformados en este tiempo final. Y ahora, la pregunta que le hizo Cristo al hombre que había sido sanado por Cristo, el cual era ciego, pero luego obtuvo la visión. Cristo le dio la visión y ahora estaba viendo a Cristo, el cual lo había sanado, pero todavía él no sabía que ese era el Hijo de Dios. Y Jesús le reveló a él, le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le dice: ¿y quién es, Señor, para que yo crea? Porque quería creer. Y Jesús le dice, vamos a ver las palabras usadas por Jesús aquí. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él no sabía que ese era el Hijo de Dios. Pero aquí Jesús le habla abiertamente a este hombre, como le había hablado a la mujer samaritana. A la mujer samaritana le dijo: yo soy que hablo contigo. Cuando la mujer samaritana le dijo: nosotros sabemos que el Cristo, el Mesías, ha de venir, y cuando Él venga nos declarará, nos enseñará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy que hablo contigo. ¿Ve? Tenemos aquí dos casos en los cuales Cristo se revela abiertamente a dos personas. Y ahora, en una ocasión, preguntó a sus discípulos en el capítulo 16 de San Mateo, para saber y para que ellos declararan quién ellos creían que era Jesús. En el capítulo 16, verso 13 en adelante dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa era la opinión que tenían acerca de Jesús la gente de aquel tiempo. Unos pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Recuerden que Herodes pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado, al cual Herodes le había cortado la cabeza, lo había decapitado, y ahora escuchaba acerca de que Jesús estaba haciendo grandes maravillas y milagros, y entonces pensó y decía: ese es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso obran esos milagros en él. Pero otros decían que era el profeta Elías que había venido. O sea, pensaban que era el que le prepararía el camino al Señor. Pero el que le prepararía el camino al Señor ya había venido, era Juan el Bautista. Ese era el precursado, no era el precursor. Aunque todos los ministerios estaban en Jesús. Por lo tanto, Jesús era Moisés, Jesús era Elías, Jesús era Juan el Bautista, Jesús era todos los profetas, porque en él estaba la plenitud de Dios, y por consiguiente todos los ministerios estaban en él. Porque el que tiene ministerios es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, y él estaba ¿dónde? En Jesús,
allí en el cuerpo de carne llamado Jesús. Ahora, veamos lo que pregunta Jesús. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ahora ya ellos le dieron la respuesta de la opinión que tenían la gente del pueblo hebreo acerca de Jesús. Unos pensaban que era Juan el Bautista, otros pensaban que era el profeta Elías, otros pensaban que era el profeta Jeremías, y otros pensaban que era alguno de los profetas. Y era un profeta, pero no bastaba con saber que Jesús era un profeta. Se requería saber quién era ese profeta. ¿Quién era ese profeta conforme a lo que Dios había prometido para ese tiempo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la revelación que se requería tener en aquel tiempo de Jesús. Saber que este profeta que había aparecido en medio del pueblo hebreo, del cual Juan el Bautista había hablado y había dicho que era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y que era aquel que vendría después de él, al cual él le estaba preparando el camino, se requería saber que ese era el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel, el que quitaría el pecado del mundo. Entonces les respondió Jesús. Ahora vea, creyendo Pedro en esa forma y dando testimonio de su fe en Cristo, está dando testimonio de su fe en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esa revelación la tenían los discípulos de Jesucristo, y ahora les dice: no vayan ustedes a decirle a la gente que yo soy Jesús el Cristo, o sea, el Mesías. Ahora, la revelación de la primera venida de Cristo, del Hijo de Dios, el Mesías, para llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Vean, esa revelación de su primera venida la tenía Pedro y los discípulos. Y fue bendecido San Pedro al tener esa revelación y tener la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y recibirlo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre, recibir su Espíritu Santo, es la bendición más grande que una persona puede tener. ¿Por qué? Porque pasa de muerte a vida eterna. Es restaurado a la vida eterna el individuo, la persona, y tiene la promesa de una resurrección si muere, una resurrección en un cuerpo eterno. Y si permanece vivo, pues tiene la promesa de una transformación. Y esto es cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros los veamos, los que vivimos seremos transformados. Y entonces seremos iguales a Jesucristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho
fruto lleva. O sea, muchos hijos e hijas de Dios, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador, que es el grano de trigo que cayó en tierra y murió. Ahora podemos ver la importancia, la necesidad que tiene todo ser humano de creer en el Hijo de Dios. El que no cree no verá la vida eterna, no podrá vivir eternamente, tendrá que lamentablemente dejar de existir, pues aunque muera físicamente, luego será resucitado después del reino milenial para ir delante del trono de Dios, en donde Cristo lo juzgará y lo condenará si no creyó. Y luego serán echados, ¿dónde? Al lago de fuego. Y ahí estarán por una cantidad de tiempo, de acuerdo a la sentencia que Cristo hable sobre cada persona. Quizás unos estén menos tiempo y otros estén más tiempo, pero las dos cosas son terribles para la persona. Miren, personas estarán cierta cantidad de años, otros otra cantidad de años, estarán sufriendo allí en cuerpo, espíritu y alma, y luego dejarán de ser, dejarán de existir, porque serán quemados en cuerpo, espíritu y alma. Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y después no pueden matar el alma o el espíritu. Temed a aquel, yo les mostraré a quién ustedes deben temer. Temed a aquel el cual puede matar el cuerpo y también el espíritu y el alma. ¿Dónde? Echándolo en el lago de fuego. A ese es al cual Cristo enseña que se le debe temer y se le debe servir. Ahora, todo ser humano tiene que ser realista, tiene que saber que hay una vida eterna para los que oyen la palabra de Cristo y creen en Él y lavan sus pecados en su sangre y reciben su espíritu. Y también hay un lago de fuego en el cual serán echados los que no creyeron, los cuales por no creer son condenados y serán echados en el lago de fuego, en donde dejarán de existir. Dejarán de existir, nunca más aparecerán. Ahora podemos ver que eso es una cosa terrible para el cuerpo físico de una persona, y más terrible para el espíritu de una persona, y mucho más terrible para el alma de la persona. Ni siquiera continúan viviendo en el alma o como almas, sino que desaparecen, son aniquilados completamente. Ahora, todos tuvieron la oportunidad de pasar de muerte a vida, tuvieron la oportunidad de obtener vida eterna, pero por incrédulos no recibieron a Cristo como su Salvador, no lavaron sus pecados en su sangre y no recibieron su espíritu, y por consiguiente no recibieron vida eterna, pero tuvieron su oportunidad. Ahora podemos ver los dos polos, podemos ver lo terrible que es para el incrédulo, para el que no cree en el Hijo de Dios, pero podemos ver lo glorioso que es para el creyente, para el que cree en el Hijo de Dios. Hay personas que piensan que la vida es este lapso de tiempo que vivimos aquí,
pero más bien este es un lapso de tiempo que Dios nos da para vivir en estos cuerpos mortales, para hacer contacto con la vida eterna, que es Cristo, y pasar de muerte a vida. Pero algunas personas se ocupan de las cosas terrenales y no se preocupan por su vida después que termine su vida en este cuerpo mortal. Y al no preocuparse, pues no se ocupan de todo lo que deben hacer para obtener vida eterna. Y se les pasa el tiempo, y después que se les pasa el tiempo, ya no hay oportunidad. Por eso es tan importante creer en el Hijo de Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo, para obtener de Él vida eterna. Cristo en San Juan capítulo 11, versos 21, verso 20 en adelante. Esto fue cuando Lázaro, el hermano de Marta y María, murió, y Jesús recibió el aviso de que estaba enfermo y no vino para orar por Lázaro. No atendió el llamado de la familia de Lázaro, pero en todo había un propósito divino. Y Lázaro murió de la enfermedad que tenía, y quedaron muy tristes las hermanas de Lázaro. Y cuando Jesús llega, ya habían pasado ya 4 días que había muerto. No fue ni siquiera al funeral, ni les mandó el pésame a ellos. O sea, ¿cómo se sentirían ellas siendo que en ese hogar trataban a Jesús con tanto amor, le preparaban comida y de seguro le lavaban la ropa también? De seguro ahí quedaba algunos días con sus discípulos, y Lázaro y Jesús eran muy amigos, y eran Lázaro, Marta y María, todos ellos eran creyentes en Jesús, creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora, para algunos quizás era motivo de crítica eso de que Jesús ni siquiera había estado en el funeral. Pero vean ustedes, Jesús no fue al funeral. ¿Sabe por qué? Porque él iba a estar en la resurrección. Y venía no para el funeral, sino para la resurrección de Lázaro, no para el funeral de Lázaro. Y la segunda venida de Cristo es no para el funeral, sino para la resurrección. Porque ahí, en el caso de Lázaro, Cristo está reflejando lo que será su segunda venida y lo que será de los muertos en Cristo. Pues Él prometió. Vean en San Juan capítulo 5, verso 24 en adelante, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre.
no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es la primera resurrección. Y después viene la segunda resurrección, que es para el juicio final. Y ahora vean ustedes cómo Cristo nos habla de una resurrección en la cual escucharán la voz del Hijo de Dios. Los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Oirán la voz del Hijo de Dios, dice el verso 25, y vivirán. Y ahora en San Juan capítulo 11, donde estábamos leyendo el caso de Lázaro, dice, capítulo 11, verso 20 en adelante, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Es raro, pues María también sabía que venía. Quién sabe si estaba muy triste porque había muerto su hermano y porque Jesús no había venido al funeral. A lo mejor estaba triste con Jesús. Es raro que María, que era la que siempre estaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra, ahora sabe que Jesús viene y no va a recibirlo. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vean, Marta sabía que la resurrección era para el día postrero y que era para los creyentes en Jesucristo. Y por consiguiente ella sabía que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Y Lázaro va a resucitar en el día postrero. Pero Cristo va a mostrar allí con Lázaro, resucitando a Lázaro, va a mostrar lo que Él hará con los creyentes en Él que físicamente han muerto. Y Marta estaba correcta al decir que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Ya Jesús lo había enseñado acerca de los creyentes. Él dijo: yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6, versos 39 en adelante. Pero ahora vean lo que dice Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Ella lo creyó. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Miren todo lo que ella sabía, todo el conocimiento que esta mujer tenía, y era la que estaba en la cocina casi siempre. ¿Cómo sería María, que era la que estaba siempre a los pies de Jesús? O sea, ellos sabían que los creyentes en Jesús recibían vida eterna y que aunque murieran físicamente, serían resucitados en el día postrero, que es
el milenio postrero, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El milenio postrero, que de los 7 milenios de Adán hacia acá, es el séptimo milenio. Y de los 3 milenios de Cristo hacia acá, es el tercer milenio. Ese es el día postrero. Y ahora, vean que la promesa es para los que viven y creen en Jesucristo, en el Hijo de Dios. El que, vean, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahora, ¿crees esto tú también? Amén, claro que lo creemos. Por eso es que seguimos a Jesucristo todos los días de nuestra vida, porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús preguntó al hombre que antes era ciego, pero que ahora veía, y estaba viendo a Jesús cara a cara allí, y no sabía que ese era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Él dice: ¿y quién es Señor, para creer? Para que yo crea. Jesús le dice a este hombre, le dice abiertamente: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y el hombre le dice, y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Creyó en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo adoramos y lo glorificamos y cantamos a su nombre cánticos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo de Dios y en su sacrificio realizado en la cruz del Calvario en favor de todos nosotros. Y ahora, a través de la Escritura, podemos ver todas las bendiciones, todos los beneficios que tenemos como creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si nuestro cuerpo físico muere, no hay ningún problema. Seremos resucitados en el día postrero en un cuerpo eterno y glorificado. Pero si permanecemos vivos y los muertos en Cristo resucitan, los veremos, y entonces nosotros seremos transformados y tendremos el cuerpo eterno. Vean cómo Cristo nos ha dado vida eterna al creer en Él. Por eso es tan importante creer en el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados. Esto es lo principal, lo primero para el ser humano. Todo ser humano que viene a este planeta Tierra, lo primero, lo principal es creer en el Hijo de Dios. El que no cree, pues ya es condenado. No verá la vida eterna. Solamente vivirá una temporada aquí en la tierra, terminarán sus días y se acabó todo para esa persona. Después será juzgada y echada al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no creyó en el Hijo de Dios. Así son las cosas delante de Dios. Pero vean tan sencillo que es recibir vida eterna. Es tan sencillo que todo ser humano la puede obtener
creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo, creyendo en el Hijo de Dios. Pero es algo tan grande que con todo el oro del mundo no se puede comprar. No tiene precio que un hombre pueda comprar, para que pueda comprarla un hombre. Es dada por Cristo gratuitamente, para que así el pobre y el rico tengan el mismo derecho, el viejo y el joven, y los niños y todos tengan el mismo derecho. Y creyendo en el Hijo de Dios, obtenemos vida eterna. Por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, recibimos vida eterna de parte suya, para así ser personas eternas con nuestro amado Señor Jesucristo, para vivir por toda la eternidad. Y viviremos por toda la eternidad sin los problemas que tenemos estando en estos cuerpos mortales. O sea que si una persona quiere tener un buen futuro, miren, el futuro está en creer en el Hijo de Dios. Fuera del Hijo de Dios, de Jesucristo, no hay futuro para ninguna persona. El futuro está en creer en el Hijo de Dios, para vivir eternamente con Él y vivir como reyes y sacerdotes. Vean, ahí está, en Cristo, la vida eterna. Está la salud eterna. O sea que hay un plan de cubierta completa. Cubierta completa. Vida eterna, salud eterna, juventud eterna, riquezas eternas. ¿Por qué? Porque en el reino milenial y en la eternidad seremos las personas más ricas. ¿Y por qué? Porque somos reyes. Y la posición más alta, hijos e hijas de Dios, y reyes y sacerdotes con Cristo. La posición de reyes y sacerdotes es la posición más alta que una persona puede tener en el reino milenial y por toda la eternidad. Y esa posición pertenece a los creyentes en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Salvador. Pertenece a los hijos e hijas de Dios, a los redimidos por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, porque Él nos redimió con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Cristo como reyes y sacerdotes en ese reino milenial, y después por toda la eternidad. ¿Y todo esto es para quiénes? Para los que creen en el Hijo de Dios. ¿Vieron la bendición tan grande que hay para los creyentes en Jesucristo, nuestro Salvador? Y ahora, ser un creyente y poder confesar: yo creo en el Hijo de Dios Jesucristo, mi Salvador, que vino como Cordero de Dios en su primera venida y murió en la cruz del Calvario, y quitó mis pecados, me limpió de todo pecado, y cuando lo he aceptado, me ha aterrizado en mí todo eso que Él hizo por mí, se ha hecho efectivo en mí y también en cada uno de ustedes. Y en su segunda venida resucitarán muertos en Cristo, y a nosotros nos transformará. En su primera venida nos limpia de todo pecado y nos da un cuerpo teofánico. Todo eso está en el programa de su primera venida. Y en su segunda venida hará la obra de reclamo y reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre,
los resucitará a los que ya han muerto físicamente y a nosotros nos transformará. Cristo, el ángel del pacto, hará esa obra en el día posterior. Así es que tenemos una garantía de vida eterna al creer en el Hijo de Dios. Y ahora nosotros podemos decir con toda nuestra alma: Señor, yo creo en ti. Creo con toda mi alma. Creo en tu primera venida y tu obra de redención en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Y ahora nuestros pecados han sido quitados con la sangre de Cristo y nosotros lo hemos creído. Y su Espíritu viene a nosotros y así produce el nuevo nacimiento. Y ahora somos nuevas criaturas, gente nueva, pertenecientes a una nueva creación. Esa creación de Cristo, el cual está creando una nueva raza. Y nosotros somos parte de esa nueva raza. Y estamos esperando que se complete esa obra de creación, en donde nos creará un nuevo cuerpo eterno y glorificado, lo cual hará en su segunda venida, en este tiempo final. Señor, te damos gracias por tu primera venida y tu obra de redención en la cruz del Calvario. Y Señor, con toda nuestra alma, nosotros creemos en tu primera venida y tu obra de redención. Te hemos aceptado, te hemos recibido como nuestro Salvador. Hemos lavado nuestros pecados en tu sangre en este tiempo final. Y Señor, esperamos nuestra transformación en este tiempo final. Que pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Amén y amén. Hemos visto la importancia de creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Salvador. Y es lo más importante para el ser humano. No hay nada más importante que eso para el ser humano, porque de eso depende la vida eterna para del ser humano y para el ser humano. Y no hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna, la cual no ha podido conseguir por medio de la ciencia. ¿Por qué? Porque está reservada en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Y nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre por medio de la ciencia, ni por medio de un avión, ni por medio de un cohete, sino por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo nuestro Salvador. Así es que a la vida eterna nadie puede llegar sin Cristo, sin creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos
vida eterna. Y no vendremos a condenación, no iremos a condenación, no iremos al juicio final para ser condenados, sino que antes de comenzar la gran tribulación seremos transformados, porque ya tenemos vida eterna, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Den la garantía de creer en el Hijo de Dios. Vida eterna para los que creen en el Hijo de Dios. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de creer en Jesucristo y las bendiciones que hay en creer en Jesucristo. Ahí está garantizada la vida eterna para todos los hijos de Dios, para todos los primogénitos de Dios, porque así está aplicada la sangre de Cristo en nuestras almas para la preservación de la vida eterna de los primogénitos de Dios, para que puedan vivir eternamente, ser restaurados a la vida eterna. ¿Crees en el Hijo de Dios?, preguntó Cristo allá, aquel hombre que había sido ciego, pero que ahora veía. Y ahora nosotros, que hemos recibido el milagro de obtener la vista espiritual, nos ha abierto nuestros ojos Cristo, ha hecho el milagro, pues antes éramos ciegos, pero ahora vemos. Y ahora Él nos pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? ¡Claro que creemos! Creo, Señor. Él nos ha abierto los ojos para verlo y creer en Él. Y en su segunda venida nos transformará si permanecemos vivos y los muertos en Cristo resucitan. Luego nosotros seremos transformados. Todas estas son bendiciones para ¿quiénes? Para los que creen en el Hijo de Dios. Ven que no es un asunto de fanatismo ni nada, es un asunto de realismo. Hay que enfrentarse a la realidad. El ser humano tiene que enfrentarse a la realidad. No puede estar huyendo como Adán y Eva estaban huyendo por entre los árboles, escondiéndose de la presencia de Dios. Y sin embargo, Dios venía para cubrir su desnudez, para obrar en favor de ellos. Ahora, tenemos todos que ser realistas. Miren, algunas personas dicen o piensan es que el asunto de religión no es algo científico. ¿Saben ustedes una cosa? Lo más científico que hay es Cristo y su programa. La ciencia dice es que algo que sea científico, algo que se pueda probar científicamente, dicen si usted, por ejemplo, el agua se puede probar científicamente. Usted junta H2O y obtiene ¿qué? Agua. Lo hace eso 5 veces y obtiene agua. Lo hace 1000 veces y obtiene agua. Y lo hace 1.000.000 de veces y obtiene agua. Es algo que científicamente se puede probar. Y algunas personas piensan que el asunto espiritual de Cristo y los creyentes en Cristo no es algo científico, pero eso es lo más científico que hay. Miren, conforme a la Escritura está establecido creer en Jesucristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, y dice la Escritura
Vamos a ver cómo lo dice aquí. Vamos a ver al científico Pedro. En el capítulo 2, verso 37 en adelante del libro de los Hechos. Nos dice, luego de que Pedro predicó el mensaje el día de Pentecostés, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Recuerden que Pedro les predicó de la primera venida de Cristo, de cómo lo crucificaron, y les mostró lo que se cumplió en el programa divino. Tenía que ser de esa forma para poder quitar nuestros pecados. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vean ustedes, siempre que las personas se arrepienten y reciben a Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y se bautizan, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, lo próximo es, el Espíritu Santo viene sobre ellos y son bautizados con el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento. Y obtienen así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. ¿Ven? Ese es el orden para que las personas nazcan de nuevo y obtengan así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y siempre que se hace así, siempre producirá el nuevo nacimiento de los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ese es el orden divino para obtener el nuevo nacimiento, y siempre producirá el nacimiento de un hijo o de una hija de Dios en el reino de Dios. Y si eso ha estado ocurriendo desde el día de Pentecostés hacia acá, entonces digan si es científico y se puede probar científicamente o no. Lo que pasa es que la ciencia todavía no ha logrado crecer a tal nivel que pueda ver en la sexta dimensión y ver cada vez que nace un hijo de Dios en el reino de Dios. Ahora, miren ustedes, nuestros padres terrenales no son científicos y sin embargo, miren ustedes, han tenido hijos y nos han dado el cuerpo terrenal que nosotros tenemos. Y eso se puede probar científicamente. Pero vean ustedes una cosa, se puede probar científicamente la forma en que son engendrados los hijos y siempre produce hijos. Y ahora la ciencia, con todo lo que sabe, todavía no ha podido hacer lo que nuestros padres terrenales han hecho sin ser científicos. ¿Ven? Ahora la ciencia puede probar eso, pero no lo puede hacer, aunque dice que ha hecho niños de probeta, pero usando la materia prima de nuestros padres terrenales.
Así es que vean ustedes cómo la ciencia todavía no ha llegado a tal nivel que pueda ver cuando nacen los hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Pero sí Dios los ve y les da la bienvenida en el reino de Dios. Y saben ustedes una cosa, así como nuestros padres terrenales, cuando se casan, nuestros padres terrenales ya dicen, tienen en la mente, porque cuando un hombre se enamora, un muchacho se enamora, ya tiene en la mente, quiero tener tantos niños. Y al primero quiero llamarle tal nombre. Y así por el estilo. Y también la joven también piensa así. ¿Y saben ustedes una cosa? Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando pensó en nosotros, ya también pensó en el nombre y nos tiene el nombre desde antes de la fundación del mundo. Y lo escribió en el libro de la vida del Cordero, en el registro de todos los que nacerían en el reino de Dios. O sea que ya Él tiene el registro de todos los que iban a nacer. Así es que, así como nuestros padres terrenales le han colocado el nombre a sus hijos terrenales, nuestro Padre Celestial le ha colocado el nombre a sus hijos que nacerían en su reino. O sea que los padres son los que tienen el derecho a ponerle el nombre a sus hijos. Y el que tiene derecho a ponerle nombre a sus hijos, a los hijos de Dios, ¿es quién? Dios. Y no se preocupen, ya fueron colocados antes de nosotros nacer, porque ya Él, desde antes de la fundación del mundo, nos vio. Y ya Él ordenó el cuerpo que tendremos. Ya eso está desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. O sea que, ¿cómo va a ser su cuerpo? ¿Cuál va a ser su apariencia y todas esas cosas? Usted no sabe, pero ya Dios desde antes de la fundación del mundo ya lo sabe. Y sabe su nombre también, porque Él mismo es el que le ha puesto nombre a todos sus hijos que han de ser manifestados en este planeta Tierra. Así es que no se preocupe de cómo va a ser su cuerpo. Va a ser un cuerpo perfecto, porque es para toda la eternidad. Y va a permanecer joven por toda la eternidad. Y no vamos a tener problemas estando en ese cuerpo. Todo eso es para quienes, para los creyentes, para los que creen en el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, vamos a detenernos aquí. Si continuamos hablando del nuevo cuerpo, no tendríamos dónde detenernos. Así es que vamos a hacer una pausa y en alguna otra ocasión continuaremos hablando del nuevo cuerpo, ya que los carros de fuego, platillos voladores llamados ovnis, o sea, objetos no identificados, tienen que ver con ese nuevo cuerpo, esa transformación que nosotros vamos a recibir. Y ahora podemos comprender por qué están apareciendo tantos en la América Latina y el Caribe. Es que está muy cerca nuestra transformación y la resurrección de los muertos en Cristo. ¿No se encargó el arcángel Miguel del cuerpo de Moisés? ¿Y no se llevó Dios a Enoc? ¿Y no se llevó Dios a Elías en un carro de fuego? ¿Y no ascendió Cristo y los santos resucitados con Él? Después de 40 días de estar resucitado ya en la tierra, apareciendo a sus discípulos, ¿no ascendió al cielo también? Y nosotros tenemos una invitación en la casa de nuestro Padre Celestial.
y vamos a ser llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Y vamos a estar vistiendo un nuevo cuerpo. Así es que vamos a estar de fiesta estrenando cuerpo nuevo. Un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y jovencito para toda la eternidad. Y ahí será en donde recibiremos los galardones, en el nuevo cuerpo. No en este cuerpo, sino en el nuevo cuerpo. Y ahí es que recibiremos las felicitaciones de Cristo. A algunas personas les gusta que los estén felicitando por todo lo que hacen acá, pero alguien nos va a felicitar en la cena de las bodas del Cordero, y ese es el que nosotros queremos que nos felicite. Y será cuando hayamos obtenido la gran victoria en el amor divino. Bueno, todo esto es para ¿quiénes? Para los que creen en el Hijo de Dios. Y nosotros creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, todas esas bendiciones son para nosotros, las que hemos hablado, y todas las demás bendiciones de las cuales no hemos hablado, también son para todos nosotros. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar en esta ocasión nuestra parte, y así le damos gracias a Cristo. Y tendremos algún cántico. Vamos a ver, ser como Cristo. Ser como Cristo. Eso es lo que Él ha prometido, que seremos como Él. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, y Él es el que ha prometido ese cuerpo nuevo para ser como Él. Amén. Ser como Cristo.